Hola, ¿qué tal? Espero que se hayan podido conectar de nuevo. Me imagino que para muchos, muchos ya saben, yo creo, pero sí ha sido una sorpresa estar aquí de regreso en México. En breve les cuento un poquito cómo pasó la situación. Bueno, llegamos el día domingo, mi esposa y yo, en la tarde a Honduras para dar un entrenamiento de liderazgo. Ya estaba listo todo, 35 personas esperando, ¿verdad? Y exactamente en la noche, a las 7:30 de la noche, el presidente anuncia, se cierra todas las fronteras de Honduras, se cierra el aeropuerto. Y wow, fue una sorpresa para todo el país, con el tema siempre del coronavirus, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Y finalmente dijeron el día lunes, no solamente va a estar cerrada el país y las fronteras, va a haber toque de queda, no pueden salir de sus casas. Entonces la cosa se puso mucho más complicada. Pero bueno, nosotros nos sujetamos a las autoridades. Mi amigo me invitó a su casa porque no me podía quedar en el hotel, porque no iba a haber comida, ¿no? Entonces ahí estuvimos, ¿verdad? Y un poquito siempre sorprendidos con el tema de que qué iba a pasar después, cuánto tiempo íbamos a estar. Así que la expectativa era quedarnos unas 3 semanas o 4 hasta que hubieran vuelos. Los aeropuertos están cerrados, no hay ningún vuelo. Una cosa bastante complicada. Pero bueno, como siempre, ¿no? Dios tiene sorpresas para nosotros. Y Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Y a veces Dios permite que pases por algún problema, alguna circunstancia, y si nos hubiéramos quedado ahí, pues eso era lo que Dios quería, ¿no? Pero Dios quiso sacarnos. Y Dios hizo un milagro grande porque nos hablaron de la Embajada de México el día jueves y nos dijeron, va a haber un vuelo el día viernes. Pasaron por nosotros temprano y nos llevaron a una base militar donde después llegó un avión en la tarde, después de gestiones. Y tenemos que agradecer, pues en primer lugar a Dios, que tiene control de todo. ¿No es eso interesante? Dios tiene control de todo. No nos sentíamos un poco mal porque estábamos con pensamientos que tal vez eran correctos, ¿verdad? De pensar, bueno, ¿para qué venimos? No hubiéramos venido, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene control de todo. Hay lecciones que aprender. Y sentimos un gran amor de Dios, un gran cuidado de Dios. A la hora de subirnos al transporte, resulta que el autobús que venía ya estaba lleno, entonces nos dijeron, bueno, súbanse en la camioneta del cónsul, ¿no? Entonces íbamos ahí con el cónsul, platicando con él, ¿verdad? Porque ahí nos puso el Señor. Pero así es, esta es una lección, un testimonio del cuidado de Dios. En medio de esta pandemia mundial, Dios tiene cuidado de nosotros. Me recuerda mucho lo que dice Lucas capítulo 12. Te lo voy a leer yo, es un texto cortito, no lo tienes que buscar. Lucas capítulo 12 dice así: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y bueno, continúa el pasaje y tú lo conoces, ¿verdad? Ya lo has escuchado en otras ocasiones. Pero aquí no se trata de conocer el pasaje intelectualmente o mentalmente. Se trata de que esto sea una verdad en tu corazón. Entonces, no solamente leerlo acá, sino creerlo. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que ser responsables, como dijo el pastor Javier, de seguir las indicaciones que nos están dando las autoridades, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, hermanos, tener confianza en Dios. No como los gentiles, que se angustian y se preocupan porque no conocen a Dios. Y también decirte que el texto dice una cosa más. Considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan. Interesante, ¿no? Dios está diciendo, fíjate en la naturaleza, fíjate en los cuervos, fíjate en las plantas, dice más adelante, ¿no? Y ahí nos está diciendo justamente que tenemos que poner nuestra mente en las cosas que Dios nos está diciendo que tenemos que prestar atención. Es tu responsabilidad controlar tu mente. Si tú estás viendo puros videos de la gente cómo se muere, de las estadísticas de los muertos, de cómo están, pues te vas a angustiar. Pero la palabra no dice considera los problemas, dice considera a Dios y cómo Dios está obrando. Ve la naturaleza. Dios tiene cuidado. Tus cabellos de la cabeza están contados. Entonces, controla tu mente. ¿Qué estás viendo? Y tienes, por lo tanto, que tener disciplina para estar conectado con nosotros en la adoración
Vamos a estar conectados también en Zoom, en los grupos, en las células, ¿verdad? Estar leyendo la palabra, aprovechar, tener un devocional con tu familia todos los días. Eso es, aprovechar y controlar tu mente. Y finalmente, una cosa que mencionó el pastor Javier, pero quiero remarcar ahí un poquito, solamente decir que después de esto, tal vez ahorita durante este periodo de angustia la gente no va a escuchar mucho porque está tan angustiada que ni va a escuchar. Pero va a venir después una reflexión obligada. Dios está obligando, hay que pensar esto, Dios está obligando a todo el planeta, está poniendo a todo el planeta de rodillas, diciendo, no podemos manejar esto nosotros. Imagínense que esto fuera yo te voy a platicar, imagínate que esto fuera un virus mortal y el que le dé se muere. Y los muertos no van a ser los miles que tenemos, sino millones. Ya pasó, a principios del siglo XIX, 50 millones de personas murieron por la peste negra que se llama. Es decir, ¿qué está diciéndonos Dios con esto? Está tratando con el mundo. Es una llamada de atención y está diciendo, reflexiona porque necesitas conocerme a mí y el único camino que es Jesucristo. Así que lo que viene ahora creo que va a ser muy bueno para la iglesia y yo estoy orando, hermanos, ora también por eso, que venga un avivamiento. Hay gente que está hablando que se ha convertido en Italia, de que están doctores, médicos y gente que está mandando testimonios de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es mi testimonio. No sabes el gusto que me da estar en México y estar pues transmitiendo desde aquí y saber que estamos conectados aquí, ver a algunos de ustedes, ¿verdad? Con ciertas limitaciones, porque tenemos que estar en casa, tranquilos, Dios está en control, confiemos en Dios y que Dios les bendiga. Bueno, a continuación vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor. Así que nuestro hermano Alberto Acevedo es uno de nuestros diáconos de la iglesia. Él tiene una presentación y unas palabras, así que yo voy a dejar el tiempo con él. Un saludo a todos, estemos pendientes, estemos conectados. Hay que aprender la tecnología, aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y que Dios les bendiga. Hermano Alberto. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles desde aquí, desde la casa de Oscarito. Debido a la contingencia, pues bueno, hoy tenemos una oportunidad para reunirnos en casita y desde aquí transmitirles la palabra del Señor. Les mando un abrazo, hermanos, y vamos a iniciar con esta predicación. El tema se llama Redimidos por la sangre de Cristo. Le voy a pedir que tenga lista ahí donde se encuentra en casita su Biblia en Efesios 6, del 1 al 10. Vamos a leerlo en este momento y daremos comienzo a nuestra introducción. Dice así la palabra del Señor. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Hermanos, antes de comenzar quisiera contarles una breve historia. Esto que les voy a contar fue verídico, es algo que pasó a unos hermanos de la célula allí en la casa de Marisela, en el Parque de los Venados. Resulta que en el mes de diciembre, antes de salir de vacaciones, esta familia, a punto ya de salir, casi con maletas en la puerta y todo esto, les hacen una llamada y resulta que uno de sus hijos había sido secuestrado. Entonces, imagínense a la llamada, la angustia, ¿verdad? Una tensión de nervios increíble. Y les dijeron, tenemos secuestrado a tu hijo,
no hables a la policía, ¿verdad? Porque es así como actúan este tipo de bandas. Y entonces pues empieza una angustia terrible con cada uno de la familia. El papá sale a ver una persona y en eso choca. Aunado a todo este cuadro, la camioneta queda destrozada, las bolsas de aire se abren y bueno, le golpea en la cara. Fuera de eso, pues no pasa nada. Esto dura 2 días, hermanos, los cuales fueron una pesadilla para esta familia, ¿verdad? Al final, pues ellos lo liberan con una fuerte cantidad de dinero y entonces el joven es entregado a sus papás. No hubo policía ni nada de esto porque era lo que ellos pedían que no se hiciera, ¿no? Entonces, esto duró, pues, una terrible preocupación en la familia, en los familiares, todos los cercanos, ¿verdad? Hermanos, esta es una de tantas historias que están en nuestro país por bandas de secuestradores. Ellos tuvieron que pagar un costo, tuvieron que pagar un precio. Con esto quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por rescatarnos a ti y a mí. Nosotros estábamos secuestrados por Satanás, ¿verdad? Aquí estoy poniendo una introducción de unas personas que se encuentran esclavizados, ¿verdad? Y aquí tenemos la cruz, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, que el precio por nuestra liberación fue muy alto, fue un costo muy alto que pagó nuestro Señor Jesucristo. Y en este orden de ideas, hermanos, ahora sí vamos a entrar, tengo 4 puntos cuando menos acerca de esto. Y el primer punto es, la posición de la iglesia es por la gracia en Cristo. El versículo 6 de los estamos 1:6 de Efesios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Para entrar en contexto con los anteriores, hermanos, muy interesante que la Biblia dice que fuimos predestinados. Su propósito fue adoptarnos y ser sus hijos. Qué bendición, hermanos, que Dios nos ha dado este privilegio de escogernos y de hacernos aceptos en el amado, o sea, en Cristo. Yo quiero decirte que esta posición delante de Dios es el resultado de tu nuevo nacimiento, de una relación personal que tú tengas con Cristo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que Dios determinó de manera anticipada, antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo existiéramos, Dios ya tenía planeado escogernos y redimirnos por su sangre, el perdón de pecados y por su gracia. Juan 1:12, si lo tienes por ahí, dice, ¿verdad?, Juan 1:12, si me acompaña, lo tiene por ahí listo. Dice la palabra del Señor que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Hermanos, esto comienza por ahí. Si tú has tenido una buena relación y le has aceptado a Cristo como Señor Salvador, entonces tú tienes esa posición delante de Él en los lugares celestiales. Eso dice la Biblia, hermanos. La gracia, todos conocemos que es el favor no merecido de Dios y tiene que ver con su riqueza en la gracia. Redención significa, hermano, salvar, rescatar o liberar. Se paga un rescate por alguien, como el testimonio que yo les decía hace rato, la historia que les acabo de narrar acerca de esta familia, que tuvo que pagar un costo muy alto, una cantidad de dinero muy fuerte, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con las obras o con lo bien que nos podíamos portar o lo que pudiéramos hacer, porque no está en nosotros, sino es por la gracia de Dios, es por su voluntad. Entonces, ¿por qué no celebrar a Dios, hermanos? Porque Cristo vive en cada creyente y así como Él ve a su Hijo, así nos ve a nosotros. Y esta es la seguridad que tenemos que tener, hermanos, de que estar con Cristo es en el amado. Juan 17, 23, 24, si me quieren acompañar, por favor. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una unidad, para que el mundo nos conozca que tú nos enviaste y que les has amado a ellos como también nos has amado a mí. Ahí está la conexión, hermano. Esa es nuestra posición con Él. Porque Dios no ve a cada uno de ustedes, sino ve a Cristo. Dice el 24, Padre, aquellos que me has amado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y qué interesante que empezamos así, hermanos, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 29:2, si me acompaña también, por favor. Tengo varias citas en esta mañana. Téngame un poco de paciencia y vamos a ir avanzando en esto. Salmo 29:2 dice así: dad a Jehová gloria, debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. El Salmo 34, no lo busco, yo lo tengo aquí, dice:
Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad memoria de su sanidad. Hermanos, cuando hay alguien que te ayuda o te hace un favor, estás pensando a veces cómo agradecerle, cómo devolverle eso. Y el salmista trata de mandar un mensaje, hermanos, donde es un momento de alabarle a Dios por lo que Él ha hecho, un momento de gratitud en nuestro corazón a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, en cada momento de tu vida, con nuestras familias, con nuestros familiares, por tantas cosas que podemos agradecerle a nuestro Dios. Y tenemos que transmitirlo a nuestras hijas. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, íbamos a algún lugar, ¿verdad? Y les enseñaba que tenían que ser agradecidas con su Dios. Y una manera de ellas es alabarle y bendecirle en todo tiempo, ¿no? Por las cosas que tú quieras. Yo cumplí en el Poder Judicial 24 años hace unas 2 semanas. Y el día que yo cumplí me aparté y tuve un tiempo para orar con mi Dios y agradecerle por todas las bendiciones que ha tenido para con nosotros. Porque no merecemos nada, hermanos, pero todo lo que viene de Dios es de manera abundante. Y los testimonios a veces que son como el que acaba de dar el pastor Ramiro, es precisamente eso, agradecerle a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por todas las cosas buenas que tiene para nosotros. La palabra admitidos significa aceptos, o sea que fuimos aceptados. Debemos darle gloria y alabar a Dios, ¿verdad? Por las enfermedades, ahorita lo que estamos pasando y lo que estamos viendo en el mundo alrededor, gente preocupada, ¿verdad? Gente en vez de buscar a Dios están cantando y les mandan buenas vibras y buenas cosas, así que nada tiene que ver con esto, ¿verdad? Sino tener un tiempo para adorar a Dios, para alabarle, para bendecirlo, porque Él nos trasladó de donde estábamos, hermanos, nos rescató. Y quisiera que me acompañen en este momento a Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha rescatado, hermanos. Él pagó un precio muy caro y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, imagínense usted qué bendición de haber podido ser rescatados por Dios. 14, en quien tenemos redención por su sangre, ¿el qué? El perdón de pecados. No tiene que ver con nuestras obras, ni con las cosas que tú hagas, ni ninguna filosofía, ninguna religión, nada te da eso. No podemos haber sido rescatados más que a precio de sangre, que es lo que pagó Jesucristo. Y quiero decirte que esa es la posición del cristiano, la posición de la iglesia en Cristo. Pero si tú no le has entregado tu vida a Jesús, entonces quiero decirte que tú estás en una posición que la Biblia dice muerto en pecado. La posición es la de muertos en delitos y pecados, y la paga, el precio es la muerte. Estás en una posición muy lejos porque los pecados nos separan de Dios por no creer en Él. Juan 8:24 dice: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está, Señor, ahí está lo que Dios dice, ¿no? Y finalmente Juan 14:2 dice que nos va a preparar una morada. Ese es nuestro lugar, esa es la posición del cristiano y la de la iglesia. Paso al segundo punto. Versículo 7 de Efesios. Llegamos a nuestro texto base otra vez, por favor. Acompáñeme desde el 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gracia significa que no nos costó. Sin duda esa también es una bendición en Cristo, hermanos. Dice la palabra del Señor que tenemos redención por la sangre de Jesús, el perdón de pecados. Y ya lo decía, lo voy a repetir, la palabra redención en griego significa exagori, y significa rescatar, salvar y liberar. También se usaba, hermanos, cuando había algún esclavo, ¿verdad? Y llegaba alguien a comprarlos, entonces podían liberarlos, podían rescatarlos. Y es lo que hizo Cristo contigo y conmigo, ¿no? Entonces, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Aquí entra una de las acepciones que estamos viendo, que es la salvación. Estábamos perdidos, hermanos, y Jesús vino a rescatarnos. Valga la redundancia, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Bueno, tal vez ustedes pueden pensar que puede ser salvo a través de alguna otra religión, alguna creencia. Déjame decirte que no existe ninguna. Solo en el nombre de Jesucristo está la salvación y no en ningún otro nombre. Y este punto es un poco largo, hermanos, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Le pido que me siga con mucho cuidado. La salvación de Jesús tiene que ver con su muerte y su derramamiento de sangre en un acto de amor y de perdón por los pecados. Fue algo muy costoso, hermano, muy caro.
porque la ley exige pago por la transgresión de pecados. Si nos pasamos un alto, pues ¿qué pasa, verdad? Tenemos que pagar un costo por la multa, ¿no? La infracción. Entonces, una ocasión unos hermanos ahí en el consejo pasaron a visitarme y dejaron su automóvil cerca de ahí, y cuando llegaron ya se lo había llevado la grúa. Entonces ya fueron conmigo y le dije, bueno, pues ¿dónde tienes tu carro? Fuimos al corralón, hicimos todos los pagos y todo, y a lo que voy es que cuando hay una infracción tienes que pagar un costo. Yo en aquel tiempo pagué unos 1,100 pesos, algo así, ¿verdad? Y liberaron el carro, ¿no? Entonces hay que pagar un costo. Tendríamos que empezar, hermanos, con Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Estoy parafraseando. Significa poner la culpa en un inocente. En Jesús, que era inocente, déjeme contarle en la manera y en la forma que fue derramada la sangre de Jesús. Desde que Jesús está en el Getsemaní, hermanos, donde Jesús oró por última vez en Lucas 22:44, es sometido a un gran estrés. Y dice la palabra en Lucas 22 que él tenía un sudor y eran como grandes gotas de sangre. Entonces, desde allí empieza, hermanos, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo buscando por ahí algunos datos médicos y todo, llegué a un lugar donde explican esta parte que se llama hematohidrosis, que significa que ciertas personas están pasando por algún estrés tan fuerte y tan profundo que empiezan a sudar sangre, que era el caso de Jesucristo. Hay una congestión vascular capilar y entonces viene la hemorragia en las glándulas sudoríparas y ahí comienza a desangrarse. Jesús estaba pasando por una pena moral, un grado que manifiesta sudor en sangre que le cubría todo el cuerpo, desde la sangre y todos sus cuerpos. Además, tenemos que recordar que Jesús había estado orando ya desde la mañana, estaba en ayuno. Entonces, cuando lo apresan y lo llevan a crucificar, él ya iba deshidratado. Respecto a esto, hermanos, también quiero decirles que se cumple la profecía de David. El Salmo 22, 14, 16, 18, se cumple ahí con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este libro fue escrito 1000 años antes. Antes de lo que pasó en la crucifixión, David, inspirado por el Espíritu Santo, tiene esta profecía. Y otra que hay es la de Isaías 54, 14, 53, del 1 al 14. Esta fue escrita 750 años antes de la muerte. Y Isaías describe de manera detallada, ¿verdad?, todos los pasos que lleva este proceso contra Jesucristo. Y es el único libro que tiene profecía, hermanos. En ningún otro la vas a encontrar. Es la profecía segura, es la de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ni siquiera los libros de profetas que hay no dicen dónde nacería, dónde moriría. Y la Biblia sí, hablando de Jesucristo. Continúo con mi relato. Jesús es arrestado en el Getsemaní. Lo resume Isaías 53 del 3 y 4. Por favor, me quieren acompañar. Por favor, hermanos, allí abran su Biblia. Vamos a Isaías. Isaías 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Le estoy dando esto, hermanos, para que tengamos un ángulo diferente, un enfoque diferente, porque cuando hablamos de la crucifixión de Jesucristo, lo vemos ahí que pues ya está crucificado y todo lo que pasó y todo eso, pero Isaías, la palabra de Dios, hace una descripción a detalle de todo lo que él pasó. Entonces dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados. Entonces, este libro de Isaías, de manera impresionante, revela todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar, y en cada paso que fue golpeado, fue torturado. Fue azotado 39 menos 1 según la ley, era flagelado. Y esto era porque, bueno, los que iban a ser ejecutados, los romanos lo que hacían era eso primero, castigarles, ¿verdad? Los ejecutaban después. Los soldados romanos lo golpearon en varias ocasiones y le fracturaron la nariz. Los reos eran desnudados de la cintura para acá hacia arriba y los ponían en un pilar de tal manera que pudieran quedar así, para que cada azote tuviera el efecto deseado, ¿no? Que no fallaran, sin misericordia, duro con ellos, sin compasión.
y tenían unos instrumentos, un látigo, que ellos le llamaban flagrum, de varias cuerdas o correas de cuero, y en ellas estaban unas pequeñas bolitas de plomo. O sea, era un látigo pequeño y tenían una distancia para 2 metros más o menos. Entonces, ellos cuando golpeaban las bolitas, pues hacían contusiones. Y después de tanto golpe, pues se ponían en llagas. Y cuando se acercaban mucho, lo enredaban de tal manera que a la hora que jalaban, pues jalaban los tirones de piel, ¿verdad? Imagínense un golpe de un soldado corpulento de 75, 80 kilos de peso, así era el golpe, ¿no? Entonces le producían todo esto. Los músculos eran cortados porque además tenían otro látigo donde las puntas terminaban con unos huesos a manera de garfios, parecidos a los cuando usted va a pescar esos pequeños garfios, así los hacían. Entonces a la manera que golpeaban, desgarraban todo. Entonces músculos, tendones y todos. Entonces, esta es parte de lo que el Señor Jesucristo pasó. Él estuvo teniendo grandes hemorragias, ¿verdad? Y a través de la pérdida de sangre, pues era la debilidad que él tenía. Se burlaban de sus víctimas a manera de humillarlos, y también fue colocada en su cabeza una corona de espinas. Unas espinas no eran normales como las que conocemos en las plantas así pequeñitas. Esta era una especie de arbustos que había en aquellos años por allá, yo creo que todavía, que se les llama sisapus. Eran como de 1 pulgada más o menos y media, y eran curvas. Entonces a la manera que le incrustaban ahí, pues desgarraba hasta el cuero cabelludo. Y también por ahí pues hubo sangre, hubo hemorragia de ahí, ¿no? Y la corona no era así. Yo estuve investigando y era como un tipo de gorra, o sea que era así, pero aparte aquí, o sea que a la hora que la ponían, bueno, pues ahí producía mucha hemorragia, ¿no? Esa también fue donde derramó sangre el Señor. Además le colocaron un viejo manto de un soldado, ¿verdad? De esos que tenían por ahí arrumbados, se lo pusieron a manera de burla y de escarnio con Jesucristo, porque bueno, era el color que usaban los reyes, ¿verdad? Aparte de que le vendaban los ojos y lo golpeaban y decían, profetízanos, ¿quién te pegó? Bueno, hermanos, dice Isaías que el rostro del Señor fue totalmente desfigurado, quedó irreconocible. Una vez que terminó este castigo, en el cuerpo de Cristo no se veía 1 centímetro de piel, fue desgarrada, de acuerdo a Isaías 52:14. Platicando con esto en un estudio, una vez una hermana decía, es que eso es muy, muy extremoso, porque en un estudio pusimos las escenas de la película de Jesús. Nosotros decíamos, pues se queda corto con la realidad. Las películas hollywoodenses son muy sangrientas, pero lo que pasó a Jesucristo fue terrible con él. Las crucifixiones fueron de origen oriental, los persas y los griegos. Ellos ponían en un poste, los ponían así, luego los modificaron, nada más era a manera de así, y los griegos hacen todavía otra modificación y les ponen un tipo de cabecera. Entonces, allí en esa fue la que crucificaron al Señor Jesucristo. Fue obligado a cargar la cruz desde donde lo latigaron hasta la Gólgota, que era aproximadamente unos 600 metros. El peso de la cruz era aproximadamente 74.800 gramos, o sea, bastante pesado. Imagínense una persona ya desangrentada, una persona ya deshidratada, ¿verdad? Aún así tuvo que cargar una cruz que era de 3 a 4 metros por 2 de ancho. Además, la Biblia no registra, hermanos, que Jesús haya tenido caídas, pero pues yo en lo personal creo que sí, ¿verdad? Ya una persona así débil y todo, yo creo que debe haber tenido no una, sino varias caídas, porque las rótulas de sus rodillas estaban deshechas, ¿no? Estaban también ensangrentadas ahí. Antes de ser crucificados, les daban los romanos una bebida narcótica de vino con mirra e incienso. Y usted recordará que cuando a él le quieren dar la bebida, él la desecha, él no la quiso tomar. Los clavos que le pusieron a Jesús eran aproximadamente de 13 a 18 centímetros, era más o menos por aquí así, diseñados para atravesar los brazos maderos y las manos. Acuérdense que en Lucas 24, 39, 40 el Señor se les apareció y dijo, ven mis manos y mis pies, ¿no? El Salmo 21 también dice, han orado mis manos y mis pies, a manera de profecía. Finalmente es traspasado por una lanza, hermanos, del costado de Jesús. Él padeció y sufrió la más cruel del castigo, el más inhumano y despiadado tormento que haya recibido un ser humano. Con esta exposición, hermanos, de Isaías, es como el Hijo de Dios Santo derramó su sangre hasta la última gota. Así es como pasó, así es como sucedió, así es como fuimos redimidos por su sangre. Nuestros pecados fueron perdonados y la deuda fue pagada, hermanos. Segunda de Corintios 5:21. Vamos ahí para que veamos esa cita, por favor.
Segunda de Corintios 5:21. Dice así la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús nunca cometió un pecado ni se halló pecado en su boca, pero él tenía que pagar el precio, y es así. Nuestros pecados fueron puestos en él, y él tuvo que derramar su sangre para que nosotros hubiéramos podido ser perdonados. Acompáñeme a Hebreos 9:24, por favor. Dice así la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros Dios. O sea, ya no había deuda que pagar, él ya había pagado todo, entonces ahora él se presenta, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el único camino para entrar delante de nuestro Señor es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. No hay muchas verdades, no hay muchos caminos, solo es uno. Hay un acceso, y el único acceso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. También lo que sucede cuando Él muere, el velo del templo se rasga a la mitad. Mateo 27:51. Acompáñenme por favor, ahí vamos a ver. Mateo 27:51. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los obstáculos que había, hermanos, todos los actos religiosos, ya con la muerte de Jesús se abre el templo, abriendo el camino directo para entrar al Padre. Ya no hay nada que estorbe, ya no hay obstáculos, ya no hay nada que te impida llegar a Él, más que aceptar el sacrificio que hizo, el cual fue de derramar su sangre preciosa por nosotros. Hermanos, el precio que pagó Jesucristo fue muy caro, muy alto. Tenemos que ser agradecidos con Él y no olvidar, hermanos, cada día de nuestra vida lo que Él pagó, lo que Él sufrió por darnos, por liberarnos, ¿verdad?, del pecado. Voy al punto número 3, versículos de 8 al 10, regresamos a nuestro texto base, Efesios. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El misterio, el punto este es el misterio de Dios revelado a la iglesia, punto número 3. La palabra de Dios, hermanos, nos da sabiduría e inteligencia de manera sobreabundante, quiere decir de manera en exceso, de manera como Dios siempre nos da todo en abundante. Esto es cuando estamos conectados con su palabra, con la Biblia, y por el Espíritu Santo que nos enseña y nos guía, hermanos. Todo este tiempo, hermanos, es la palabra de Dios como si fuera una lumbrera para ver por dónde andamos, por dónde caminamos. Cuando obedecemos todo sale bien. Bajo sus mandamientos y sus principios hay bendición, hermanos. No bajo nuestros puntos de vista, ¿verdad? La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Yo también creo eso, que no debemos tener nuestras propias ideas, sino lo que dice la Escritura, eso es lo que tenemos que seguir. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 90:12, por favor. Salmo, capítulo 90, versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría, hermanos. Necesitamos de ella, hermanos, para discernir lo bueno y lo malo, para tomar buenas decisiones, ¿sí? Para tener un mayor entendimiento y a profundidad de todas las cosas, hermanos. Proverbios 2:6 también nos dice, Proverbios 2:6, acompáñeme también, por favor, está cerquita de ahí. Proverbios 2:6 dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí está, hermanos. No seas sabio en tus propios pensamientos. La manera que pensamos no es como la de Dios. Los planes, tus ideas no son los de Dios.
Dios siempre tiene buenos planes para nosotros, de acuerdo a Jeremías 29:11, ¿verdad? Dice que Él siempre tiene planes buenos, estoy parafraseando, ¿verdad? Cuando estás sujeto a tu palabra, cuando te has apegado a ella, de día y de noche, como dice Josué 1:8. Acompáñenme, por favor, vamos a recordar este pasaje, por favor. Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahí está una de las claves, hermanos. De esa manera podemos descubrir todos los misterios que Dios tiene para ti y que no puede ser revelado por sabiduría humana, sino por parte de Dios, porque en Él está toda la sabiduría. Acompáñenme a Colosenses también. Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermanos, la sabiduría viene de arriba, viene de lo alto, viene de Dios, de las cosas de arriba, por estar en contacto con nuestro Dios a través de la oración y con la Biblia. Colosenses 1, 26, 27, regresemos por favor ahí mismo. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, o sea, a la iglesia, hermanos. Dios revela a través del Espíritu Santo y Señor Jesucristo a la iglesia, a su esposa, a su novia. Nosotros formamos parte de ella, hermanos. Entonces tenemos que cumplir con esta parte de estar apegados a la Biblia, hermanos. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuánto le gustaría tener el conocimiento acerca de la palabra de Dios? Si tu respuesta es no, yo te voy a invitar a que te discipules, a que te reúnas en los grupos. Por eso se llaman grupos de crecimiento. Ahí vamos a estar creciendo en la palabra hasta que todos lleguemos, como dice la Escritura. Paso al punto número 4, versículo 10 de Efesios. Regresamos ahí nuevamente. Efesios, versículo 10. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Nuevamente, qué interesante. Dice: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. La Biblia, hermanos, presenta 7 dispensaciones. La palabra dispensación quiere decir, así simple y llanamente, quiere decir administrar o economía. Entonces, de acuerdo a esto, podemos entender que las dispensaciones son la manera en que Dios ha trabajado con el hombre a través de los tiempos. Recordemos que Dios es un Dios de orden y Él administra todo el universo. Dios es eterno, hermanos, y está por encima del tiempo. Él ordena un sistema práctico para hacer las cosas. Por ejemplo, los presidentes son administradores, ¿no? La administración del presidente Fox, del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, todos ellos son administradores. Por eso algunos dicen que bajo la administración de expresidente pasaron esto, pasó aquello. Así Dios con nosotros. Y tenemos 7, hermanos. Los que están en discipulado 2, pues ya las deben de saber, y si no, los voy a compartir en este momento. La disposición número 1 es la de la inocencia, la 2 es la caída de la conciencia o caída del pecado, el gobierno humano, el juicio, 5, conocimiento de la ley, y la gracia es la que estamos ahorita. La dispensación sexta es el tiempo de la iglesia también, y la venida del Espíritu Santo que vimos actualmente. Y la séptima es el milenio, ¿verdad? Ese ya es a futuro. Todas estas dispensaciones, hermanos, terminan en algunos juicios. La manera en que Dios trabaja en estas dispensaciones es salvar al hombre, hermanos. Dios habla del cumplimiento de los establecidos por Dios, y su administración está trabajando e impulsando todas estas cosas porque Cristo gobierne en cielo y tierra, hermanos. Yo creo que es en los tres presentes, los 3 tiempos que conocemos: presente, pasado y futuro. Y con eso termino. Esto apunta a Filipenses 2:10. Si me quiere acompañar ahí, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, en esto se cumple la voluntad de Dios, que quiere decir beneplácito, que quiere decir aprobación, porque Cristo, en Él están reunidas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra.
Hoy, hermano, estamos en la expresión de la gracia. Demos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y porque nos liberó de todo pecado. Porque en Él fuimos justificados, hermanos. Hoy es tiempo de gracia. Busquémoslos mientras que hay tiempo y pueda ser hallado. Hoy, bajo todo este clima de incertidumbre, de miedo que está pasando el mundo, hoy más que nunca tenemos que buscarle a Dios. Hoy más que nunca tenemos que leer la Biblia. Hoy más que nunca tenemos que reunirnos, aunque sea por este medio virtual, en los grupos. Y estás en casa, pues reúnete con tu familia, haz un buen estudio, una buena devocional. Júntate a tus hijos, júntate a tu esposa. Hermanos, Dios viene pronto. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Incline su rostro unos momentos para terminar con este estudio. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad que nos das aún de reunirnos, Señor, y de saber, Padre, que todo esto que está pasando tiene un propósito, tiene un fin, Señor. Gracias, Señor, porque a tus hijos, Padre, pues nos has guardado, Señor, como bajo tus alas. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia también de aquellos países que están bajo alguna situación peor que la nuestra, Señor. Bendícelos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de las naciones, Padre. Que se puedan acercar bajo estos tiempos de prueba y puedan doblar su rodilla y puedan aceptarte en su vida como Señor y Salvador. En el nombre santísimo de Jesucristo te damos las gracias por este mensaje. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. Gracias por también a nuestro hermano Beto, ¿verdad? Que nos hizo favor de destinar parte de su vida, de su tiempo para edificar a la iglesia. Se lo agradecemos en el nombre del Señor. Por otra parte, hermanos, bueno, quiero antes de terminar, pues darles varios de los anuncios que creo que son importantes, ¿verdad? El primero de ellos, y disculpen que seamos tan reiterativos, es el siguiente. Vamos a seguir todas y cada una de las recomendaciones que nos han hecho nuestras autoridades, tanto nuestras autoridades gobernantes como la parte de las autoridades que es el Consejo de Sanidad, que pues ahora sí que día con día las estamos viendo en todos los medios. De verdad, hermanos, cumplámosla. Eso nos va a ayudar para no ser un foco de, primero, que nosotros captemos este virus y en segundo lugar, para que nosotros no seamos portadores y podamos infectar pues, a otras personas. Y quiero tomarme un tiempo para dar unas palabras para los jóvenes. Tristemente en nuestro país, y yo lo he visto, nadie me lo ha platicado, muchos de los jóvenes, obviamente estoy hablando de creyentes, espero que no haya ningún creyente, pero los jóvenes como que han tomado un poco a la ligera esta situación, porque ellos saben que los niños y los jóvenes prácticamente no son infectados por el virus. Yo he visto en la calle, he visto, incluso ayer me tocó que unos vecinos tenían una fiesta y estaban ahí reunidos una cantidad de jóvenes impresionante, fumando, tomando, y pienso que ese no es un acto correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien ellos probablemente no se infecten, sí pueden captar el virus, ¿verdad? Y sí lo pueden transmitir a personas mayores y pueden llevar el virus pues a sus padres, a sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que como jóvenes tenemos que, o mejor dicho, los jóvenes, ¿verdad? Yo ya me siento joven, pero de corazón. Los jóvenes tienen que tener una actitud pues de mayor responsabilidad. Obviamente no solo ellos, sino también todos. En segundo lugar, la parte de tratar de reunirnos lo menos posible, ¿verdad? No es tiempo pues de andar todo el mundo en la calle, de hacer compras, de ir al supermercado. Si puede ir una sola persona de la familia a hacer las compras, lo más necesario, pues que lo haga, y el resto que se queden en casa. Hace un rato decía Beto, ¿verdad? Que es un tiempo importante. Pensemos esto. Si Dios está permitiendo que el mundo se detenga en todos los aspectos, económico, social, cultural, Dios quiere hablar. Cuando nosotros estamos bien acelerados, corriendo por todas las cosas, no ponemos atención a muchos. Pero ahorita que tenemos un tiempo en el cual debemos estar más en calma, es un tiempo en el cual Dios quiere hablar. Dios está hablando. Y sabes una cosa, creo que tú desde casa podrías hacerlo. Creo que es un muy buen tiempo para que hagas tu lectura de la Biblia. Antes decíamos, es que no tengo tiempo, trabajo, estudio, corro. Bueno, ahorita no hay mucha posibilidad de hacer todo eso. Entonces tienes un tiempo en casa. Yo sé que obviamente pues vas a querer un tiempo de esparcimiento, todo, lo cual es correcto. Pero sabes que creo que es un buen tiempo para que tú leas la palabra.
Nosotros, como les hemos dicho, estamos estudiando la epístola de los Efesios. ¿Por qué no leemos, verdad, un capítulo todos los días? Hoy nos juntamos con nuestra familia, leemos, verdad, el capítulo 1, mañana el 2, pasado mañana el 3, y así nos vamos. ¿Para qué? Para que cuando ya empezamos aquí las predicaciones de Efesios, pues ya tengamos muy conocido el tema, ¿verdad? Pero no solamente Efesios, también podemos leer pues todo el Nuevo Testamento. Fíjense que si nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, en un mes que probablemente pueda durar esta parte del encierro, podremos hacerlo, ¿eh? Tenemos el tiempo suficiente. Ahora, ahí en casita es una gran oportunidad para hacer algo que sin duda alguna a lo mejor a muchas familias se les ha olvidado. Tener el devocional, el culto familiar. Ahí el papá, la mamá, los hijos pueden estar todos juntos, leer cada quien una porción de la escritura, orar, ver una película que los edifique, ¿verdad? Muchas personas que no son creyentes, bueno, pues ahorita están rentando una cantidad de plataformas para bajar películas impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la quieren pasar bien. Y eso también lo podemos hacer nosotros, podemos ver películas sanas, no estamos peleados con eso, ni la Biblia con eso, pero ¿saben qué? Podríamos aprovechar también para ver películas que realmente nos edifiquen, películas que nos tengan un contenido y un mensaje adecuado. Otra de las cosas que queremos decir es que, bueno, dentro de 8 días vamos a continuar, ¿verdad?, con estas predicaciones. Entonces, por ahí de las 10:30, cuarto para las 11, empezará la transmisión, pondremos algunos cantos para que ustedes se vayan conectando poco a poco, manden sus saludos, ¿verdad? De hecho, estamos viendo ahí en la página que hay muchas personas conectadas. Hace un momento el último saldo que tenemos era de 26 hermanos conectados, que obviamente, pues sabemos que con una conexión, pues varias personas de la familia, pues lo están viendo todo la transmisión. Entonces, bueno, queremos mandarles un cordial saludos, pongan sus comentarios, pónganos ahí sugerencias, todos esos las vamos a escuchar. Y obviamente también quiero decir algo muy importante. Fíjense, hermanos, que bueno, nosotros no somos profesionales, ¿verdad? En esto de transmitir, no somos profesionales, pero todo lo hacemos con un gran amor para el Señor y queremos mejorar. Obviamente, si vamos a estar varias semanas, varios días haciendo esto, vamos a ir mejorando. Pónganos sus sugerencias, pónganos también sus comentarios, nos van a ayudar, ¿verdad? Son de gran importancia para nosotros. A partir del día de mañana, para los grupos de células les avisaremos la plataforma en la cual tendremos los estudios. ¿Para qué? Para que sigamos los martes, los miércoles, uniéndonos, ¿verdad? Y no dejando de estudiar la palabra del Señor. Y algo importante, si tú antes por tiempo, ¿verdad?, por tus ocupaciones no estabas inscrito en una célula, bueno, pues ahora es el momento. Ahora sí te vamos a tener tiempo, por lo menos estas semanas podemos todos conectarnos a alguna de las células y participar de estos estudios. Se los digo, hermanos, son de una bendición muy, pero muy grande para todos nosotros, ¿ok? Ahora, ustedes saben que también, a pesar de que nosotros estamos transmitiendo aquí en la casa de Oscar Ceballos, bueno, pues tenemos unas responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tenemos? Bueno, pues tenemos cuentas que pagar, tenemos un local, ¿verdad?, que hay que pagar una renta, tenemos que pagar luz y algo también importante, tenemos hermanos misioneros a los cuales estamos apoyando. ¿Okay? Entonces, de hecho ahí ya está ahí publicado, ¿verdad? Aquí las cuentas en las cuales ustedes pueden depositar, ya sea yendo al banco, que espero que sean los menos, pueden hacer transferencias bancarias, ¿verdad?, a través de sus teléfonos, de sus plataformas digitales, háganlo, ¿verdad? Pueden ir al Oxxo si ustedes quieren, hacer un depósito, ¿verdad? Y de esa manera poder cubrir, pues eso que es importante, que es cumplir con esa responsabilidad que tenemos de seguir ofrendando. ¿Por qué? Porque los gastos tristemente pues no están en cuarentena. Los gastos pues los tenemos que cubrir, hermanos. Así es que seamos responsables de todo ello. Y quisiera terminar esta transmisión diciéndoles, hermanos, les mandamos un cordial saludo y en el nombre del Señor yo les doy las gracias, ¿verdad?, a todos los hermanos que han hecho posible pues esta transmisión, ¿verdad? Aquí a nuestros hermanos, a Oscar, a su esposa, que nos han facilitado su hogar, muchas gracias. Al pastor Ramiro, a Beto, ¿verdad?, que está aquí, también, ¿verdad?, predicando. Ramiro les manda un cordial saludo. Ahorita me siento como Pablo, ¿verdad?, cuando en sus cartas decía, y les manda a saludar a Aristarco, les manda a saludar, así les manda a saludar aquí todos los hermanos, ¿verdad?, que por cuestión de esta tradición, pues no pueden estar aquí al mismo tiempo en mi micrófono. Pero hermanos, hagamos una oración final.
Los hermanos aquí en casa de Óscar Ceballos les saludan. Hagamos una oración final. Que Dios los bendiga ricamente. Cuídense, sigamos las indicaciones y mantengámonos en contacto. Oremos y con esto terminaremos nuestro servicio. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta mañana por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado poder, Señor, de tener este servicio, Señor, de una manera virtual. Te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, Padre, que tu palabra, Dios, que es principalmente la que nos alimenta, la que nos edifica, la que nos ha vivificado, Señor, pues siempre está ahí presente, Señor. Que pongamos en práctica, Señor, lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, por esa redención, Padre, que tú diste a través de la sangre de Cristo Jesús, y con ella salvaste a toda la humanidad, Señor, que entrega su fe y su obediencia al Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a toda la gente. Te recordamos por todas las personas que están en grande necesidad, Señor, que tú les proveas, Señor, de tu ayuda, de todos los recursos necesarios para que sus vidas puedan ser preservadas, y que, Señor, pues a nosotros nos des la oportunidad de trabajar y de servirte. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí? Susana distancia. Bendiciones a todos, hermanos.